Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alberto Montalvo. En esta ocasión me gustaría hablar de la religión. Realmente es un tema complicado. Muchos creen que la palabra religión es algo bueno, otros creen que es algo malo. Aunque el título de este video se llama La verdadera religión, no pretendo ponerme del lado de algún grupo religioso en específico o alguna iglesia o algún nombre de alguna religión. Más bien, mi objetivo en este video es hablar del significado de la palabra religión. La palabra religión es una palabra muy antigua que ha venido sufriendo diferentes transliteraciones. Para empezar, una transliteración que es una palabra que viene del latín, tiene dos partes. El prefijo latino trans, que significa cambiar, ir a través de, ir más allá de, pasar de un lugar a otro, y em, en este caso, la segunda parte, litera, ese término que significa letra, nos daría como resultado cambio de letras. Es decir, cuando tú estás traduciendo o sí, pasando un concepto, una idea, una palabra de un idioma a otro con letras diferentes, es decir, tienes un alfabeto por un lado y por otro lado no tienes un alfabeto, sino diferentes representaciones, grafos, no sé. Eso es una verdadera transliteración. En el caso de la Biblia aplica completamente porque sería como, por decir, del Antiguo Testamento, que se escribió en arameo y en hebreo, pasar al español es una transliteración. El Nuevo Testamento, que se escribió en griego koine, en su mayoría, sería traducirlo al español, es una transliteración. ¿Qué pasa con los conceptos que tenemos de la palabra religión? Tienen que ver más que todo con el latín, porque hay una palabra, por decir que es religare, en latín, que significa religar, que tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. La positiva sería religar y pensar que religar, religión, implica unir al hombre con Dios. La connotación negativa sería atadura, sería poner un yugo sobre la gente, como una atadura en la mente de la gente, incluso en el cuerpo, en las costumbres de la gente, en la vida de una persona, porque así se vuelve la religión para muchos, se les ha impuesto. Entonces, eh, sí, a veces tiene que ver con tu estado de conciencia, pero a veces también tiene que ver más con algo externo. Eh, Julio César, por decir el emperador romano, él creía que religión o religioso tenía que ver con un temor, eh, con un escrúpulo supersticioso. Si lo quieres poner de una manera bonita, entonces te irías a Proverbios que dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sería un temor reverente, pero no es siempre el caso. Varían las interpretaciones, varían ¿cómo se llaman? Pues sí, las concepciones de cada persona, las aplicaciones también que se le dan, porque eso también varía en cada cultura y de generación a generación. Otra palabra que se usa para religión, de la cual se dice que salió la palabra religión, es relegere, también en latín, igual que religare, que significa releer, por así decirlo. Entonces, muchos basan su religión en estudiar, en el caso de los judíos, en observar la ley, mandamiento por mandamiento, letra por letra. Los gnósticos, por ejemplo, la gnosis tiene que ver con la mente, con el conocimiento. Para ellos esa es la espiritualidad, ese es el objetivo de su religión, de sus creencias, de su fe. Alguien mucho más adelante apoyaría esta concepción de Julio César, de decir que este, el concepto de religio tiene que ver con, no con religar, más bien con, con escrúpulos, con esa palabra religiosus que contrapone la palabra religión contra negligencia, descuido, desentendimiento, abandono. Entonces tiene que ver con ser cuidadoso, con ser meticuloso, con ser devoto, como dirían muchos. Más tarde llegan
Lactancio, después de ese concepto de Julio César, están esos conceptos de Lactancio que dice es religar. El, el, el prefijo re significa como enfatizar, volver a hacer, ligar, religar, pensar, repensar, hacer, rehacer. Entonces tiene que haber, yo creo que ahí sí, no con una unión, sino en un momento dado, sino en un momento dado llega a convertirse en algo peligroso, una atadura, un yugo. Cicerón se va más por el lado de la traducción de releyendo. El punto, ay, es muy cansado, ¿verdad? Pero el punto es que, sí, la religión puede ser algo tedioso o puede ser algo práctico, puede tener diferentes interpretaciones. Y en este caso, cuando hablamos de la Biblia y del mundo occidental en el cual estamos, pues tendríamos que ver que en primer lugar el Nuevo Testamento no se escribió en latín, tampoco el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego y me gustaría hacer referencia de una parte del Nuevo Testamento donde Santiago o Jacobo, que ahí tenemos otro caso de transliteración, el nombre se traduce de diferentes maneras. Eh, Santiago, la epístola o carta de Santiago 1.27, dice algo respecto a la verdadera religión. La palabra que utiliza para religión es thriskia. Esa es la palabra en griego. Entonces ya no podemos irnos a los conceptos que teníamos de latín. Así que me gustaría ir directamente a la Biblia en griego. Aquí está. Y traducida, leída, más bien palabra por palabra, sería así, algo así. Religión pura e inmaculada frente a Dios y Padre esta es. Visitar huérfanos y viudas en la tribulación de ellos, sin mancha a sí mismo guardar del mundo. Entonces, estamos viendo que en griego nos maneja un concepto, por lo que vemos, por el contexto, un poco, eh, por la idea, que thriskia, religión, no tiene que ver con estas ataduras que se vienen manejando, que hacen lo que eh, muchos interpretan como un yugo, como una atadura, como unas cadenas incluso. Más bien yo veo aquí que tiene que ver con una actitud del corazón, lo que originalmente se debió haber entendido por religión, por una actitud del corazón reflejada en acciones de amor hacia el prójimo, amor y cuidado del prójimo, específicamente de los desvalidos. Me gustaría aclarar que eh, la palabra orfanos del griego, que se usa para decir o referirse a huérfanos, no solamente tiene que ver como se dice, con niños que no tienen padre y madre, sino simplemente si un niño, por decir, no tiene a su papá, aunque tenga a su mamá, es considerado huérfano en la cultura griega, o por lo menos en este tiempo, en este momento en que se escribió esta escritura sagrada. Entonces, orfanos tiene que ver con alguien que tiene una necesidad básica de alimento, de casa, de alguno de sus padres, de dinero tal vez. Entonces, cuando dice la verdadera religión, es tener cuidado, visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación, pues, híjole, ya no tiene que ver nada con tu rollo viajado y tus concepciones espirituales de Dios, sino más bien con algo que sí, está ahí, algo intangible que está dentro de ti, pero que se manifiesta en algo tangible. Hasta ahí lo voy a dejar por el momento. Espero que esas palabras te dejen algo, que puedas reflexionar en ellas y pues continuaré con esto de la religión, porque si realmente yo creo la religión nos une a algo, entonces ahí hay un vínculo. Pero ¿quién es ese vínculo y con quién nos vincula o a qué nos vincula? Esa sería la siguiente pregunta para el siguiente video, el número 2. Gracias. Bendiciones. Hasta la próxima.